y el 35. Hechos 4, 34, 35. Pero primero vamos al Señor en oración. Hechos 4, 34 y 35. Padre nuestro, tienes en el cielo tu trono, pero estás aquí con tu pueblo. Solo a ti hemos venido a adorar. Esta es tu casa, casa de oración, casa donde meditamos en tu palabra, en tus cosas, por el amor que tú has puesto en nuestros corazones hacia ti y también hacia tus cosas, Dios. Gracias por este grupo que está aquí temprano, aprovechando, Señor, el tiempo porque los días son malos, escudriñando las Escrituras porque en ellas hay palabras de vida eterna. Hemos venido en este tu día a honrarte. Bendice, Señor, este tiempo que ahora abrimos tu palabra. Siempre delante de ti reconocemos nuestros límites humanos y la necesidad y dependencia de ti, Espíritu Santo, para que, Señor, como tú inspiraste tu palabra, también ahora nos ayudes en la interpretación, nos ilumines, Dios, nos guíes a toda verdad. No nos permita, Señor, extraviarnos en nuestros propios caminos, ni confiar en nuestra propia prudencia, ni apoyarnos, mi Señor, en nuestra propia sabiduría, sino solamente en ti, Señor. Te lo suplicamos y pedimos tu bendición para esta clase, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Ustedes saben que había este pastor, que él era un orador muy elocuente, y todo el mundo se lo decía, lo bien que predicaba. Y entonces al final del culto, casi siempre se paraba y la gente venía a elogiarlo por el mensaje que había dado. Tremendo mensaje, pastor. Y él estaba que cada vez se hinchaba más y se hinchaba más. Y por la fila llegó esta viejita. Y la viejita le dice: ¿alguien le ha dicho a usted lo maravilloso que es? El Señor se le quedó mirando así todo, imagínense, todo lleno, hinchado, y con mucha humildad le dijo: no. Dice: y si nadie se lo ha dicho, ¿por qué usted se lo cree? Lo mató. Sí, Señor. Porque Hechos 4, vamos a ver los versículos 34 al 35. Hechos 4, 34 al 35. Estábamos viendo la semana pasada, estamos prácticamente aprendiendo de esta iglesia primitiva, esta iglesia que comenzó con el Pentecostés, iglesia que edificaba a Cristo, y nos sirve mucho de ayuda, sus patrones, las cosas positivas, pero también aspectos negativos que habían en ella. Así que Hechos 4, 34 y 35, lo leemos juntos, dice: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Estamos haciendo el énfasis de que esto, hermanos, ellos lo hacían totalmente voluntario, de corazón. Esto no se imponía a nadie, y la razón que muchos procedieron a hacer esto era porque Cristo era su mayor tesoro aquí en la tierra. Siempre hubo esa mentalidad de ser un peregrino y extranjero, y que el reino de Dios se iba a establecer en el tiempo que ellos estaban allí. Siempre estaban a la expectativa del establecimiento del reino de los cielos. Claro, por la misericordia y soberanía de Dios han pasado 2000 años de aquel entonces, pero miren, en este siglo hemos sido nosotros añadidos a la iglesia, así que gloria a Dios por eso, que el Señor no vino en aquel primer siglo. Él sabe lo que hace. Pero la idea es que siempre el cristiano ha estado
pendiente, y como lo estamos nosotros hoy día, que nosotros creemos que vamos a ser la última generación, que el Señor va a venir en estos tiempos. Y uno no sabe el tiempo de Dios y lo que se va a tomar. Hay muchas señales a nuestro alrededor, pero tampoco nadie sabe el tiempo que van a durar estas señales. Y si va a ser en nuestra generación o la próxima, o quién sabe cuándo el Señor vendrá. Pero la idea es siempre vivir como extranjeros y peregrinos. Y por eso es que no nos debe de asombrar el hecho de que estos hermanos, pues teniendo a Cristo como su mayor tesoro, vendían sus propiedades para que no hubiera ningún necesitado en medio de la iglesia. Yo decía que sería increíble que eso sucediera entre nosotros, ¿no? No quiero ser incrédulo, pero no creo que vaya a suceder de que se llegue al extremo de uno vender las propiedades para que tengamos las cosas en común. Pero mira cómo se están poniendo los tiempos, hermanos. Cada vez son más los necesitados. Va a llegar el momento que no se va a poder ayudar el uno al otro, de cómo se va a poner la situación económica en la que vamos a estar viviendo. Y la iglesia va a tener que tomar sus medidas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos también puestos aquí en la tierra para suplir las necesidades de los hermanos y las necesidades de la sociedad. Así que nos esperan tiempos bien difíciles como iglesia para actuar, pero tenemos un ejemplo de lo que hacían ellos en aquel entonces. Lo importante, hermanos, es que se hacía de corazón y de voluntad propia. Y dejamos la clase con el ejemplo de José, que más tarde fuera puesto por nombre Bernabé, que él hizo esto. Él tenía una propiedad, la vendió y la trajo para que los apóstoles pues fueran los que gobernaran estas ofrendas. Ahora vamos a ver en el capítulo 5 podríamos decir el extraño caso de Ananías y Zafira. En cualquier momento, hermanos, que tengamos preguntas al respecto de esto que vamos a estudiar, un capítulo muy difícil, pero cualquier pregunta, siéntase libre de realizarla. Igual que vimos un ejemplo positivo en José, ahora vamos a ver un ejemplo negativo. ¿Y de qué se trató este famoso caso de Ananías y Zafira? ¿Por qué? Oye, cayeron muertos, los sacaron muertos de allí de la congregación. Y vamos a ver el por qué. ¿Ok? O sea, en ningún momento la iglesia le impuso a nadie, ni le requirió a nadie que hiciera esto de vender sus propiedades o que trajera a la iglesia. Siempre el sentir de ofrendar tiene que ser algo de corazón entre la persona y Dios. Siempre tiene que ser voluntario. Inclusive hoy día hay mentalidades diferentes en cuanto si el cristiano todavía debe de diezmar o no. Yo sí pienso que todavía debemos de diezmar, pero aún así el diezmar tiene que ser de corazón, tiene que ser de voluntad propia, lo que le traemos al Señor. No puede haber en ningún momento carga en hacerlo, ni tristeza en hacerlo. Tiene que ser de corazón lo que hacemos para el Señor, para que esa ofrenda pueda ser aceptada. Por eso nosotros no podemos estar siendo parte de sistemas donde obstinen o obliguen o que lo pongan como un mandamiento a las personas de que tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, si no, no pueden esto, no pueden hacer lo otro. Esto es un acto voluntario y de corazón. Entonces, teniendo eso en la mente, no solamente de lo que estaba ocurriendo en la iglesia primitiva, pero en el sentir de ofrendar que debe de estar en toda nuestra mentalidad, de que es voluntario y de corazón, vamos a ver qué sucedió. El capítulo 5, versículo 1 dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. No dice la propiedad, no dice la heredad, no se sabe si tenían varias, pero solamente se vendieron una heredad. Cabe la posibilidad de que ellos hayan sido dueños de otras propiedades
y que de entre las propiedades había una específicamente que ellos vendieron. Dice, aquí donde está el problema del versículo, en el versículo 2, dice, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Que ellos estuvieron de acuerdo primero en ofrecer la venta de su casa, o sea, de la heredad, no dice que es su casa, la heredad, y la pusieron en venta. Al parecer el negocio de bienes raíces estaba muy bueno en aquellos días. Sí, porque si ahora aunque lo pongamos en venta no vendemos las casas. No. Me da una risa porque ayer tuvimos el garaje sale de la iglesia y había como una casita de un edificio de cristal y le pusimos un letrero que decía foreclosure. Está buena. Ajá. Bueno, y lograron vender, así que parece que el negocio de bienes raíces estaba bueno, pero miren lo que dice el versículo 2, ellos sustrajeron de la venta, se pusieron de acuerdo para dar cierta cantidad, ¿ok? Dijeron, la idea aquí era, ellos veían a todo el mundo haciendo esto, ya vimos el ejemplo de José, y ellos dijeron, bueno, vamos a hacer nosotros lo mismo para no quedarnos atrás. O para que no digan de que somos agarrados, que caminamos con los codos. Para que no digan nada de eso, vamos también nosotros a participar, pero no dieron lo que ellos prometieron haber dado, sino que le sustrajeron a la venta. ¿Okay? Entonces mira lo que dice el versículo 3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Okay. Aquí Pedro se da cuenta inmediatamente, puede ser por discernimiento espiritual, puede ser también porque todo el mundo, como nosotros en hoy día, nosotros sabemos cuánto se están vendiendo las casas. Nosotros sabemos qué es lo que está pasando. Entonces parece que ellos llegaron con una cantidad que puso, como dice, en duda de que ellos hayan vendido la cantidad de la propiedad por toda esa cantidad. Yo me imagino que ellos llegaron a apóstol por ejemplo, yo voy a vender una heredad y les voy a traer el dinero de la venta. Y se aparecieron con menos. Y Pedro se dio cuenta, ya le dije, porque porque era obvio, o dos, por el discernimiento espiritual que el Señor da. Y él les dijo, Ananías, ¿por qué permitiste que el diablo llenara tu corazón, lo cual te llevó a mentirle al Espíritu Santo? ¿Okay? No podía echarle la culpa al diablo. Fíjense cómo hay un ejemplo aquí de lo que solamente puede hacer Satanás. Llenó tu corazón, o sea, te tentó. Te puso esto en tu mente, pero una cosa es que lo ponga en la mente, que llene el corazón, a que lo lleve a uno a ejecutar la acción. Satanás no puede llevarnos a ejecutar una acción. Satanás nos tienta, nos hace la influencia, pero al fin y al cabo, siempre la acción la tomamos nosotros. Nosotros decidimos si obedecer a esa presión o simplemente obedecer al Señor en santidad. La decisión está en nosotros, en el ejercicio de nuestra voluntad, si accedemos a esa influencia satánica, sí o no. Y siempre que accedemos, aunque Satanás haya sido quien haya puesto eso en el corazón, últimamente venimos a ser responsables nosotros por esas acciones. Así que no podemos hacer como lo que trató de hacer Eva. Eva enseguida le echó la culpa al diablo por haberla tentado a comer el fruto. Pero aunque la tentación está ahí, somos nosotros los responsables. No podemos estar echando la culpa al diablo de todo lo que nos sucede en la vida. Esto es algo también yo voy a repetir en el mensaje de la tarde, pero el diablo a veces se asusta de las cosas que nosotros hacemos. Y déjeme decirle una cosa, y se enoja bastante cuando le echamos la culpa de lo que hacemos nosotros a él. Porque nos pasamos echándole la culpa al diablo de todas las cosas. Y somos verdaderamente nosotros los responsables. ¿Okay? Dice, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasó allí? Okay.
Primeramente, las personas estaban vendiendo sus propiedades de un acto puro de corazón, porque, ya les dije ya, solamente que Cristo venga a ser tu mayor tesoro, tú puedes tomar una acción así, de deshacerte de lo tuyo, por tal de beneficiar a otros. Solamente que Dios ponga eso, el amor ese en el corazón, es que uno puede tomar. Eso no es algo natural en el ser humano, que uno haga así eso por otras personas. Quiere decir que si era de corazón, lo que ellos hicieron lo hicieron número uno por envidia, porque querían hacer como las otras personas, y número dos, Cristo no era su mayor tesoro. Todavía su mayor tesoro era el dinero. O sea, como su mayor tesoro era el dinero, ellos dijeron, bueno, vamos a sustraer una cantidad, quedamos bien, ¿no? Pero a la vez nos queda esto para nosotros. Entonces ahí fue donde está, ahí donde radica el pecado de esta pareja. ¿Y por qué se consideran que le mintieron al Espíritu Santo? La mentira radica en querer lucir lo que verdaderamente ellos no tenían en su corazón. El presumir lo que verdaderamente no sentían. Esa era la mentira contra el Espíritu Santo. Y vamos a ver a Pedro después más adelante cómo se los dice. ¿Quién les demandó esto a ustedes? Y nadie les puso una pistola en la sien para decir, ustedes tienen que hacer esto. Nadie los obligó. Entonces por eso ahí radicaba la mentira. En versículo 4, dice, ahí donde él le dice, reteniéndola, no se te quedaba a ti. ¿Quién te mandó a hacer eso? Por eso nosotros no podemos obligar a las personas a hacer nada, hermano. Nuestro servicio, nuestra ofrenda, todo lo que nosotros hacemos, tiene que salir del corazón. A mí me cuesta trabajo a veces aceptar esto, inclusive en otras personas, pero nosotros no podemos demandar esto. Todo tiene que ser de voluntad y de corazón. Dice, y vendida, no estaba en tu poder. En otras palabras, para parecer, ellos dijeron que iban a venir con la cantidad completa, porque ellos bien hubieran podido haber dicho, tú sabes qué, voy a vender mi propiedad, solamente el 20% yo lo voy a traer a la iglesia. Y nada les hubiera pasado. Ellos era de ellos. Ellos pudieran hacer lo que quisieran. ¿Entienden dónde está el problema aquí? Pero ellos lo que hicieron fue, por presumir, mintieron. Y hermano, no es cierto que a veces nosotros, aún dentro de la misma hermandad, entramos en competencia. Empezamos a competir los unos con los otros. Inclusive hasta en el mismo aspecto de la santidad. Empezamos a presumir quién es más santo que otro, quién hace más que otro. Y entramos en ese tipo de competencia que no tienen sentido. No tiene sentido. Inmediatamente nos salimos del propósito de por qué nosotros hacemos las cosas para el Señor. ¿Ok? Dice el versículo 4, le sigue diciendo, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea que a Ananías, fíjense, ¿a quién había engañado Ananías? No, al principio no. ¿A quién fue? A los apóstoles y a la iglesia. Pero al engañar a la iglesia, engañar al liderazgo de la iglesia, equivale o es igual a engañar a Dios, y al Espíritu Santo. Recuerden que la iglesia es la institución que el Señor ha puesto aquí en la tierra para representarlo. Y lo que usted le hace a la iglesia, se lo está haciendo directamente a Dios. Y hermano, esto la gente a veces, mira, se les olvida. Se les olvida completamente que si tú le causas daño a la iglesia, pensando que le estás causando daño a los hombres, el daño es directamente a Dios, directamente al Espíritu Santo. Por eso le dice ahí, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Ya le había dicho anteriormente que había mentido al Espíritu Santo. Este es uno de los versículos que sirven de apoyo para mostrar la deidad del Espíritu Santo y su personalidad. O sea, de que Él es una persona a la cual se le puede mentir
y Él es la persona de Dios. O sea, ambos versículos usted puede notar ahí que al mentirle al Espíritu Santo, abajo le dice que es mentirle al mismo Dios. Usted no le puede mentir a una fuente de energía, ¿verdad? ¿Usted le puede mentir a la electricidad? No. No le puede mentir a la electricidad. Quiere decir que el Espíritu Santo no es ninguna fuente de energía. El Espíritu Santo es la persona de Dios. Porque ahí se le puede mentir. Entonces eso es uno de los versículos que nos sirve de apoyo en cuanto a esa doctrina. Vamos a ver la consecuencia de lo que es mentirle al Espíritu Santo. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. La consecuencia fue drástica, inmediata. Ahí mismo cayó muerto. Fíjense para que ustedes vean. Esto es un caso fuerte, un caso tremendo, un caso a veces difícil. Siempre la pregunta que me viene a mí, bueno, ¿por qué no ha sucedido esto más a menudo? Yo no quiero decir que la iglesia se quedaría vacía, pero bueno. No, pero no es así, no somos tan drásticos como un caso así. Pero es un caso, como dice, peculiar, un caso que sirve, la enseñanza aquí, que es la que vamos a perseguir a través de la lección, es el temor y la reverencia que se le debe a Dios, hermanos. El temor y la reverencia. Hoy día a mí me asombra el cristianismo tan superficial que se está viviendo, donde no se tiene en cuenta a Dios. Y estamos hablando no solamente de feligreses, propios líderes hacen cosas, hermanos, que es para, como dice, espeluznarnos. Y sin tener a Dios en su mente, una pérdida total de temor y reverencia. Este es un caso donde el Señor está mostrando lo que Él es, justo, y Él es fuego consumidor. A nosotros nos encanta hablar del amor de Dios, a mí también. Me encanta hablar del amor de Dios porque el amor y la gracia y la misericordia lo experimento yo todos los días de mi vida. Todos los días. Yo reconozco que Dios, mereciendo yo su justicia y su ira sobre mí, lo que estoy recibiendo es amor y gracia. Todos los días yo no me olvido de esto. Pero, hermano, no podemos basarnos del hecho de que abusar de la gracia del Señor y perder el sentir de que Él es un Dios fuego consumidor. Y que a Él hay que temerle y hay que reverenciarlo. Él no es cualquiera. Y este es uno de los casos tremendos. No es el único que vemos haciendo una cosa así. Por ejemplo, está el caso de Usa en el Antiguo Testamento, donde pensaba él que estaba haciendo una obra de caridad al no permitir que el arca de Jehová cayera y se enfangara, y la fue a sujetar para que no se cayera de la carreta, y tocándola, ahí cayó muerto. Pero usted se puede preguntar, ¿pero cómo puede suceder algo así de una persona que aparentemente quiso hacer un bien, sin embargo cayó muerto? Pero ¿sabe por qué cayó muerto? Porque ellos habían sido entrenados minuciosamente sobre cómo debían de llevar ellos su ministerio. Y una de las cosas que tenían totalmente prohibida era tocar el arca del pacto. Ellos lo sabían. Eso estaba totalmente prohibida porque la tierra es más sana que las manos de él. El fango es más sano que las manos de él. Y por eso cayó muerto. Okay, y eso es un ejemplo que está ahí en el Antiguo Testamento de la justicia de Dios. Y en el Nuevo Testamento este es el que resalta el caso de Ananías y Zafira. Lo enterraron más rápido que de carrera. Sí, rapidito. Pues no solamente cayó muerto, dice el versículo 6, levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Ni la mujer se enteró. Ahí tenemos también los jóvenes envueltos. Hay un nuevo ministerio para los jóvenes. Tenemos
los jóvenes envueltos, dice que inmediatamente lo enterraron. Era una costumbre judía enterrar antes que se pusiese el sol el mismo día de la muerte. Eso era una costumbre de ellos, a menos que cayera día de reposo o días de luna o de días festivos. Entonces sí tenían que esperar. Pero era la costumbre que antes que el sol se pusiese, ellos enterraban al muerto. Por eso que a Jesús inmediatamente lo enterraron el mismo viernes, porque ya venía el día de reposo. Y si no lo enterraban ahí mismo, acabadito de sacar de la tumba, entonces no tenían que esperar hasta el otro día, día domingo. Entonces vemos que cuán rápido, muriendo, lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Vamos a ver qué siguió pasando. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Si hubiera sido en este tiempo, le hubieran mandado un email. Pero no le pudieron mandar nada. Ella no se enteró. Nada. Dice que entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Pedro la prueba. Le pregunta si había vendido la cantidad que su esposo había dicho. ¿Okay? Pero como ya ellos se habían puesto de acuerdo, porque ya era algo que ellos habían planeado hacer, ¿okay? Ella obviamente apoyó la mentira del marido, ¿okay? Y respondió afirmativamente. Qué triste, porque precisamente para ayuda idónea es el cónyuge, es la esposa. ¿Okay? Y aquí sucedió que en vez de ser la ayuda idónea, lo que se pusieron de acuerdo. Y quiero decirle que aquí está reflejado el pecado de la complicidad. A veces nosotros decimos, no, yo no lo hice. Pero aquí está el pecado de la complicidad. Ella se puso de acuerdo. Claro que el que tomó, porque en aquel tiempo más que ahora, el hombre era la cabeza de la familia y él fue el que tomó la decisión. Pero ella estuvo de acuerdo. Y estuvo de acuerdo en aquel complot de mentirle al Espíritu Santo, lo que acarrió una culpa personal sobre ella. Ella tampoco le podía echar la culpa a su marido. No. ¿Sabe por qué? Porque ella hubiera podido haber, cuando Pedro le preguntó, le hubiera dicho, ¿sabe qué? Exactamente, no la vendimos por tanto. La vendimos por esto, pero yo estoy muy arrepentida de lo que hice, de lo que planeé, porque la verdad fue que la vendimos por esta cantidad. Ahí está el caso, hermano, de lo que sucedió con Judas y con Pedro. Judas entregó al Señor, pero él no se arrepintió. Y Pedro lo negó. O sea, prácticamente no hay ninguna diferencia entre un pecado y otro, pero Pedro se arrepintió con lágrimas. Y el Señor le dio el perdón. Ahí donde está la diferencia. Ella hubiera podido decir en ese mismo momento, aunque ella hubiera participado del complot, esa era su chance. Cuando Pedro le pregunta, esa era su oportunidad para ella arrepentirse y simplemente confesar la verdad. Porque, hermano, ella le estaba hablando a un líder de la iglesia, a la que está representando a Cristo, y ella mintió de igual manera que lo hizo su marido. Entonces, fíjense, entonces Pedro le dijo, el 9 dice, y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Ahí la sentencia. ¿Okay? Vamos a buscar un versículo, hermano, 1 Corintios 6, 12. 1 Corintios 6, 12. ¿Qué dice? Quiere decir que cada uno de vosotros dice, es 1 Corintios 6, 12. Ajá. ¿Qué es lo que dice? Son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Quiere decir que para el Señor no cuenta, como dice, cuando los pecados no los cometemos junto con otra persona, los cometemos personalmente. Ante Dios los cometemos personalmente. Y aunque las cosas se hagan juntos, pero yo soy responsable ante Dios de manera personal. Quiere decir, es cierto
que nosotros tenemos muchas presiones, muchas influencias. Los jóvenes la tienen por donde quiera, tienen tremendas influencias del maligno alrededor. Pero el hecho de que yo tenga esas influencias no me permite a mí que yo tenga que hacer lo mismo y que entonces no voy a ser responsable o culpable simplemente por la influencia que tengo alrededor. No, Señor, yo tengo que decir que no, yo soy responsable ante el Señor de todas las acciones y las decisiones que yo tomo en mi vida. Y eso desde que yo tengo ya uso de razón y sé la diferencia entre el bien y el mal, yo comienzo a ser responsable ante el Señor. Y dice claramente, yo no me tengo que dejar dominar de ninguna de estas cosas, aunque estén a mi alrededor, no me tengo que dejar dominar. De lo contrario, yo entro en lo que es la complicidad, y eso también es un pecado delante de nuestro Señor. Dice que al instante, el versículo 10, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Zafira también cayó muerta, hicieron lo mismo con ella, le dieron sepultura, como dice, más rápido que de apuro. También la sepultura tenían que hacerla rápido, hermano, debido a lo caluroso del clima. El cuerpo se descomponía muy rápido, no habían los métodos de hoy día para preservar los cuerpos. ¿Okay? Pero la enterraron, a los dos los enterraron inmediatamente. Y además la Biblia dice que pasaron 3 horas, o sea, ya eran 3 horas más tarde, ya estábamos cerca de... Exactamente. Entonces, el versículo 11, que es donde yo le digo que es lo que tenemos que perseguir nosotros en toda esta enseñanza que tenemos. Vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Fíjate, vino gran temor. Okay. Miedo. Pudiéramos interpretar este temor como miedo, respeto, un respeto reverente. Pero también hay miedo, hermano. ¿Okay? Porque Dios juzga y Dios manda su castigo y su disciplina. Y nosotros tenemos que respetarlo, reverenciarlo, porque Él es un Dios 3 veces santo. Y yo siempre les digo, mientras más usted va recibiendo del Señor, más responsable usted es delante de Él. Así que eso tenemos que tenerlo siempre en nuestra mente. Lo sucedido fue una experiencia negativa que muchos atestiguaron y les sirvió de lección y les fue causa de gran temor. Hoy día no se enseña que hay que temerle a Dios. Se está abusando tanto del amor como de la gracia de Dios. ¿Okay? Inclusive hay cristianos que como si Dios la tuviera, ¿no? Pero que se creen que tienen a Dios agarrado de la barba. Hay cristianos que se comportan así con Dios. Piensan que lo tienen así controlado en todo lo que ellos quieran que Él haga. Y no debe de ser así. Aquí se representa prácticamente la hipocresía en medio de una iglesia que se caracterizó por el amor y la lealtad al Señor. Nos deja saber también a nosotros, hermanos, que a pesar de que era la iglesia aquella primitiva que nacía, que estaban siendo guiados directamente por los apóstoles que recibieron del Señor las enseñanzas, no era una iglesia perfecta. No era una iglesia perfecta. Miren todos los problemas que ellos tuvieron que enfrentar y situaciones que se les presentaban también en aquel entonces. No era una iglesia perfecta. Lo que hacían Ananías y Zafira era querer servir a 2 señores, lo cual es imposible. No se puede servir a Dios y a la codicia. ¿Okay? Hermano, a Dios nadie lo engaña. Él conoce el móvil que nos lleva a nosotros a hacerle promesas. Él conoce todas estas cosas, pero esta es una lección para que nosotros nos sirva también de experiencia. Ahora, eran convertidos Ananías y Zafira. Eran convertidos. A ver cómo ustedes responden. A ver quién se atreve a responder.
le voy a decir la única respuesta que ustedes tienen que dar, y por eso quería ver si ustedes han aprendido a dar una respuesta a una pregunta así. Nadie puede ni afirmar ni negar la salvación de otra persona. Okay, esa es la única respuesta que tiene esa pregunta. La hice prácticamente en doble sentido, para ver si nosotros hemos captado la idea de la salvación es algo de una convicción muy, pero muy personal. ¿Okay? Nadie puede afirmar si eran o no convertidos. Eso está en la sola potestad de Dios, ¿okay? y de Cristo. Ahora, de no ser convertido, ahora entramos de no asegurar a la suposición o a especular. ¿Okay? De no ser convertido, no nos puede asombrar el hecho de que hayan actuado así, porque el que no es convertido no ha conocido el amor de Dios. Y si usted puede ver, el que no es convertido prácticamente tiene ese amor hacia la codicia, hacia la avaricia, hacia tener, a acumular tesoro. Pues como no tiene otra esperanza en este mundo, pues a eso se dedica. Yo pienso que es más a la ¿Sí? vanagloria. A la vanagloria, están llenos de vanidad. Llama la atención. Bernabé lo hizo, nosotros también lo Exactamente. hacemos. Y estaban mintiendo, estaban Okay. guardando el dinero en el bolsillo, pero estaban diciendo, lo dimos todos, somos Okay. tan buenos como aquel. Exactamente. Ahora, pudieron haber sido convertidos, genuinos convertidos, pero imperfectos como lo somos nosotros. ¿O acaso también nosotros no codiciamos y no andamos en cosas, mentimos y todas esas cosas? ¿Y somos o no somos convertidos? O sea, estamos ahora especulando. Pudieron bien no haber sido convertidos, pero bien sí pudieron haber sido convertidos. Si fueron convertidos, entonces un vivo ejemplo para nosotros, y lo tenemos que tomar todavía con más seriedad. ¿Okay? No estoy diciendo que toda la semana vayamos a celebrar un entierro. ¿Okay? Pero entonces ahora sí podemos entender. Imagínate. Ay, el pastor se murió. Okay. Entonces sí es un vivo ejemplo de 1 Corintios 11:30. Vamos a buscar ese versículo. Vamos a ver varios versículos ahora. 1 Corintios 11:30. Por lo cual hay muchos enfermos. Que vamos a esperar a que todos lo busquen, José, y después tú lo leas. Porque de todos los que vamos a decir, ese me interesa de que todos lo leamos. ¿Ok? Ya lo tienen en 1 Corintios 11:30. ¿Ok? ¿Qué dice? Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Muchos duermen. Esa parte de muchos duermen ahí, no es que estaban en la cama, en el tercer sueño. No, eso ahí es muerte física. ¿Ok? Muchos mueren físicamente por tomar la cena del Señor indignamente. ¿Ok? Ahora, quiero decirles una cosa. Si Ananías y Zafira no eran convertidos, tenemos un ejemplo de un acto justiciero de Dios. ¿Okay? Dios ejerciendo justicia. Porque la mentira fue directamente a Dios, a la iglesia, al Espíritu Santo. Si fueron convertidos, es un acto misericordioso. Porque solamente el Señor sabe si nosotros vamos a cambiar cierta condición en nuestras vidas o vamos a permanecer en ellas mientras que estemos aquí en la tierra. Y si el Señor sabe de antemano que nosotros no vamos a tener la fuerza para hacer los cambios que tengamos que hacer y permanecemos en ciertas prácticas contra Dios, entonces Él nos lleva. Él nos lleva ya a descansar. Y no quiere decir pérdida de salvación, pero quiere decir que ya va a descansar por su acto misericordioso. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Por eso dice ahí, muchos duermen. ¿Por qué? Porque no fue una sola vez que tomaron la cena del Señor indignamente, sino que es de continuo. Quiere decir, no están respetando a Dios. Pueden ser que estén en adulterio, fornicación, en problemas del corazón, en su manera de relacionarse con otras personas. O sea, son personas que se caracterizan
por siempre estar teniendo odio hacia otras personas. ¿Cuántas situaciones se pueden presentar de la cual nosotros no queremos arrepentirnos? Pero lo triste es que también me siento a tomar la cena del Señor, y muchas veces me siento a tomar la cena del Señor para que el de al lado no vea, o el jujier no vea que yo no la cogí, o para que el pastor no vea, no mire para acá y vea que yo no me tomé los elementos. Se lo estoy haciendo por presunción, lo mismo que hizo Ananías y Zafira. Lo estoy haciendo por presunción y no estoy discerniendo los elementos de la cena del Señor cuando yo lo estoy tomando a conciencia. Eso yo le digo en cuanto a esto. Bueno, ¿quién es digno de sentarse a la cena del Señor? Aquel que está cubierto por la sangre de Cristo. Porque es la dignidad de Cristo la que es imputada a nosotros. Ninguno de nosotros es digno de sentarse a la mesa, nunca. Pero la dignidad de Cristo es imputada a nosotros, y en su dignidad, entonces yo me siento a tomar los elementos. Pero yo no me puedo sentarme a tomar los elementos sabiendo que estoy abusando de su gracia y de su amor, y precisamente pisoteando su sangre. O sea, yo no me puedo presentar delante del Señor sabiendo que estoy haciendo algo indebido. Hermano, yo he conocido líderes religiosos que por años han inclusive estado impartiendo los elementos de la Santa Cena y han estado viviendo en adulterio. Así que lo que yo les estoy diciendo no es extraño que suceda en la iglesia. No es extraño que suceda en la iglesia. Estamos hablando de líderes, pero también no solamente los líderes, eso es un mensaje para todos nosotros, que no debemos de tomar la cena del Señor indignamente, pero tampoco me dice a mí que cada vez que haya cena, yo la deje pasar. Porque si yo la dejo pasar, entonces yo estoy en otro pecado, que es incumpliendo la ordenanza, lo cual es un mandato, porque yo lo que simplemente no quiero es someterme a una salud espiritual, a una sanidad. No me quiero sanar, quiero permanecer en mi misma condición, terco en mi condición. O sea, al permanecer en esa condición, es muy fácil para mí decir, pues no tomo la cena, o no voy ese domingo a la iglesia. Pero usted piensa que usted engaña a Dios. Piensa que engañamos a Dios. El Señor conoce exactamente lo que hay en nuestro corazón. ¿Y cómo debe de ser nuestro proceder? Que yo debo sentarme a la mesa del Señor, como dice, en la dignidad de Cristo, y cualquier cosa que se oponga a eso, yo tengo que cambiar, por tal de yo con limpia conciencia sentarme a tomar estos elementos. Hay otros versículos, sí, hermano. Esta semana salió un artículo, yo lo vi por CNN y después lo vi por un canal de Puerto Rico, que un sacerdote, un monseñor, como se llame, en South Carolina, que fue esta semana, le negó a los feligreses ni darles confesión, ni darles comunión, por la única razón de que ya habían votado por Barack Obama. Ok. Ok, Loida, ¿qué te iba a decir? Yo quiero hacer un énfasis que a veces nosotros estamos como el ratón borracho. Ajá. Cuando tenemos un problema nos arrodillamos a orar y hacemos promesa. Y la Biblia siempre está diciendo que lo que prometamos a Dios debemos de cumplirlo. Entonces hay una historia en Jueces, la de Jefté, que a mí me llenó mucho ese día que yo la aprendí, porque él le prometió a Dios que si ellos ganaban la guerra, la primera persona que saliera a recibirlo, él la iba a dar en holocausto. Y su única hija fue la que salió a recibirlo con bandera y todo. Y él y la hija estuvieron de acuerdo en que sí tenía que darla a ella en holocausto, porque fue su promesa a Dios. Entonces ahí vemos lo que es un temor a Dios. Y entonces nosotros a veces prometemos y prometemos, pero no nos damos cuenta, no cumplimos las promesas, y a Dios hay que cumplir las promesas porque Él los dice. Entonces después no es que Satanás nos castigó ni que Dios nos castigó, nosotros mismos nos castigamos. Exactamente. Quiero decirles que estamos viendo en el libro de Hechos sucesos extraordinarios, ¿okay? Bien
increíbles, cosas que sucedían aquí que no vemos que está sucediendo en los días de hoy. ¿Okay? Por ejemplo, yo veo lo extraordinario que yo veo en esta historia es cómo inmediatamente estas personas cayeron muertas. Por eso yo le digo, no necesariamente está sucediendo así en nuestros días, porque acuérdense que muchas de las cosas que sucedían aquí estaba cultivándose en aquella iglesia no solamente la fe, no solamente el temor, muchas cosas Dios estaba cultivando a través de grandes señales y prodigios, porque acuérdense que está Cristo, vienen los apóstoles, y después entonces viene la iglesia llevando esa doctrina y ese evangelio a todo el mundo. O sea, cosas sucedieron aquí abajo que servían para dar un buen fundamento y una buena fortaleza a esa base. Yo no estoy diciendo que quiere decir que automáticamente las personas caigan muertas de esa manera, ¿ok? Pero de que sí, a gente cristiana le vienen enfermedades que después Juan dice, yo no les digo que no oren por ellos, porque son enfermedades que vienen producto de castigo de Dios, de la cual no se van a curar. Porque cuando Dios envía una enfermedad como castigo de Él la envía porque ya conoce de antemano la condición de esa persona y la condición de ese corazón, que no se va a arrepentir, y por eso hasta así se la lleva, para que no siga viviendo indignamente. ¿Ok? Pero se acarrea castigos y enfermedades que llevan a la persona a la muerte prematura. Precisamente por eso. De eso sí ocurre en la iglesia, y de eso es un ejemplo Ananías y Zafira. Hermano. A mí me queda claro, se estaba hablando de la cena del Señor, que la iglesia hace eso para recordar la salvación por Dios, no para llenar el estómago también. No. Que está claro. Sí. No, los elementos tienen un propósito, un simbolismo, hermana Magdalena. Pero también es bueno aclarar que nosotros no somos nadie tampoco para juzgar o señalar si una persona está enferma o murió porque estaba en pecado, porque tendemos mucho a decir, ¿qué habrá hecho? Por ejemplo, el pastor Asco le cayó el trueno. ¿Qué habrá hecho el pastor Asco que le cayó ese trueno? O si el Señor lo estaba... Nosotros no somos Dios para juzgar si realmente es una relación de cada cual con Dios, saber si realmente estaba en pecado y lo que le está aconteciendo es a consecuencia de eso, no es para que nosotros tampoco nos volvamos jueces. No, eso es un acto de juicio divino. Yo siempre lo he dicho aquí, que ni en la iglesia, ni en la lista de los dones, ni en ninguna otra parte aparece el ministerio de los jueces. ¿Ok? Nosotros, para ningún caso, nosotros podemos juzgar ni ser jueces de nadie, porque Dios no nos ha puesto a nosotros en esta tierra, nos pondrá después en el futuro, pero en esta tierra no somos jueces de Dios. No tiene mandamiento, no juzguéis. No juzguemos, y es cierto, no necesariamente, vale la aclaración, toda enfermedad es producto de un castigo directo de Dios. Y aclaro, toda enfermedad es consecuencia del pecado, pero no toda enfermedad viene por un castigo de Dios. ¿Ok? ¿Entienden eso? ¿Ok? Y mientras que no sea la enfermedad que me va a llevar a mí al más allá, de todas las demás el Señor me va a curar y me va a sanar y me va a salir victorioso. Claro, pero yo pienso también que muchas veces el Señor permite que sucedan cosas para hablarnos a nuestras vidas, y muchas veces no es el hecho de que tal vez, como dice la hermana, no somos jueces, pero tal vez es una oportunidad para hacer a esa persona recapacitar. Yo lo digo por experiencia propia. Nosotros hace 6 meses tuvimos una experiencia increíble con mi hija. Ya pasó algo increíble. Pero en todo, el Señor permitió que pasara todo eso, pero en todo eso en su misericordia, el Señor la guardó. Y ahí fue un escape para mi esposo y yo poderle hablar y decirle, el Señor la cuida y la ama, pero el Señor permitió que pasara esto porque usted está en desobediencia. Pero aún así, en su amor y en su misericordia, el Señor la guardó. Mire, vamos a Hebreos 10, 30, 31. Hebreos 10, 30 y 31. Okay. Dice Pablo en Romanos 8, 11, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La manera en que yo por lo menos interpreto la idea,
¿ok? Es que cuando nosotros una vez salgamos de este mundo y seamos glorificados, vamos a recibir remuneración por nuestro servicio, pero no vamos a recibir condenación. El juicio de Dios es aquí en la tierra. Para el creyente, para el cristiano, es aquí en la tierra, mientras que tiene vida. Quiere decir que yo voy a acarrear sobre mí actos disciplinarios del Señor. Y hermano, y eso se puede ver. Eso no hay que, como dice, ni proyectarlo, ni exagerarlo. Basta que usted comience a alejarse de Dios y su vida comienza a ser un yogur sin sabor. Sí, porque ahora le ponen sabor a los yogur y saben rico. ¿Ok? Pero fíjense por qué. Dice Hebreos 10, 30 y 31. Conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Dios? Somos nosotros, la iglesia. Juzgará a su pueblo. Y entonces cuando dice horrenda cosa, es caer en manos del Dios vivo. Entonces todos estos comentarios, ¿qué tienen que cultivar dentro de mí? Ok, yo estoy bien agradecido al Señor por su amor y por su gracia, pero yo tengo que vivir todos los días pendiente de que mi Dios, con Dios yo no puedo jugar. ¿Okay? Con Dios yo no puedo jugar. De la misma manera que Ananías y Zafira nadie los obligó a hacer lo que hicieron, así a nosotros nadie nos obligó. El momento que salió por nuestra boca, el confesar y decir, yo quiero ser un discípulo de Cristo, yo quiero seguirlo incondicionalmente, yo voy a tomar mi cruz. Nadie me obligó a mí a decir semejante cosa. ¿Quién te obligó? Tú lo hiciste de corazón. Por tanto, tú tienes que a tu propia palabra seguirla. ¿Okay? Porque fuiste tú quien te comprometiste en ser cristiano y en seguir a Cristo. Fuiste tú y fui yo. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes de eso y vamos a evitar en nuestra vida muchas situaciones. ¿Ok? Quiere decir que lo que debe de provocar a nosotros es un temor reverente ante Dios, el cual en los días que estamos viviendo hoy ni se habla de eso y cada vez lo que se nos aleja más de esa idea. ¿Ok? Y eso nos está perjudicando. Hubo un caso una vez que un pastor bautizando se le electrocutó dentro del bautisterio. Sí, hace poquito se le cayó el micrófono dentro del agua y se electrocutó él y la persona que estaba bautizando. Por eso que este domingo cuando fue, no, yo no quiero micrófono allí. No. Pero fuera de ese caso, no he escuchado de casos así tan drásticos como el de Ananías y Zafira. Yo pienso que sirvió como otras cosas drásticas que ocurrieron en la iglesia primitiva. Ocurrió para los resultados del versículo 11, provocar un temor reverente en todos los creyentes. Hermanos, de muchas cosas que sucedieron en la iglesia, esa está precisamente redactada en el libro de los Hechos. ¿Para qué? Para que sirviera para ejemplo de la iglesia entera, a través de los siglos, que simplemente con Dios no se juega, que estemos bien seguros cuando yo voy a prometer algo, como decía Loida, sea con mis ofrendas, sea con mi servicio, sea con lo que sea que yo me voy a comprometer con el Señor, como dice el mismo Señor, nos dice, analiza a ver si tienes los materiales para que termines tu obra. Si primero tú analizas a ver si tienes suficientes materiales, mándate a construir la torre. Pero no digas voy a construir una torre sin antes haber medido los materiales si tienes, si vas a completar tu obra en el Señor. Entonces yo pienso que eso es lo que nos está enseñando esta lección, pero quiero dar oportunidad para algunos de ustedes en los pocos minutos que nos quedan. Aquí mi hermana.